Ok, estamos aquí nuevamente en esta séptima clase del curso El Templo del Espíritu. Creo que hasta aquí ya hemos tenido un panorama amplio de lo que realmente la Biblia o la Torá nos quiere transmitir por medio de lo que habitualmente se nos ha enseñado que son fiestas bíblicas y que son fiestas judías. Si tenemos presente que toda la escritura, Biblia, Torá, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es un libro escrito en parábolas, en códigos, debemos entender que lo literal que encontramos allí, las historias, como dice el Zohar, solamente son el ropaje de asuntos espirituales. Por lo tanto, es necesario nosotros que estamos en este camino espiritual, en este camino del saber ancestral hebreo que le llamo, y ya expliqué por qué prefiero llamarle sabiduría ancestral hebrea y no Kabbalah, porque desafortunadamente el concepto de Kabbalah se utiliza para judaizar y la idea es desarraigarnos de cualquier corriente religiosa, doctrinal, cultural impuesta por los hombres. Por lo tanto, es necesario que cada uno de nosotros investigue un poco más, como dicen los sabios, cavar la tierra, socavar la tierra hasta sacar los tesoros que hay escondidos en dicho texto. También he dejado claro que la intención mía, que el deseo mío es que a partir del libro que se nos entregó como libro sagrado, que es la Biblia, a partir de allí enseñar el camino espiritual que debemos trasegar cada uno de nosotros. Y para eso aparecen las enseñanzas del Maestro Jesús de Nazaret que todos conocemos, para enseñarnos a sacar la sabiduría espiritual, desligarla de cualquier corriente doctrinal impuesta por los hombres. Sabemos nosotros que hay muchas disputas del Maestro Jesús con los escribas y con fariseos porque querían someter a la gente a sus doctrinas, a sus tradiciones de hombres, por encima de lo que era realmente importante, de la verdadera y auténtica espiritualidad. Entonces, teniendo eso como base, debemos entender que este asunto de las famosas fiestas también es un ropaje de asuntos internos, científicos y médicos que debemos comprenderlos para poder despertar muchísimo más. Entonces ya hemos hablado de cada glándula correspondiente a un chakra y correspondiente a un sefirot. Dice el Zohar y el Arizal que todo lo de arriba lo debemos despertar desde abajo. Quiere decir que para que nuestro cuerpo electromagnético esté funcionando correctamente, es necesario que nuestro cuerpo físico funcione en óptimas condiciones para que nuestro cuerpo electromagnético, conocido como el aura, pues tenga la capacidad electromagnética suficiente para conectarnos con el universo mismo. Surge una pregunta muy interesante. Todo mi cuerpo funciona correctamente, quiere decir entonces que todos mis chakras están abiertos, todos mis chakras están puros. Cada órgano, cada célula, mejor dicho, cada célula de nuestro cuerpo, para que funcione en óptimas condiciones, debe estar entre 70 a 90 milivoltios. Ahora, si unimos cada célula que forman los órganos, que forman las glándulas, vamos a tener un cuerpo eléctrico con un voltaje muy alto. Y así a su vez se va a formar un campo magnético con la capacidad de atraer. Nuestro cuerpo físico es fundamental para que nuestro cuerpo electromagnético esté funcionando en óptimas condiciones. Para que a través de lo de abajo, como dice el Zohar, la purificación de nuestros cuerpos,
purificamos nuestro aura, nuestro campo electromagnético, por lo tanto podemos atraer mucho más a nuestras vidas. Esa es más o menos la idea. Entonces es necesario la purificación de nuestros cuerpos. Ya he dado ejemplos de cómo purificar los cuerpos para el óptimo desarrollo de nuestros chakras. La alimentación fundamental, la clase anterior hablé de la alimentación, de la respiración. El maestro Jesús enseña que la respiración, el sol, la alcalinización por medio de las bebidas alcalinas purifican nuestros cuerpos, hacen que nuestras células vibren en los milivoltios necesarios para el óptimo rendimiento del cuerpo. Por lo tanto, comidas no aptas para el consumo hacen que esos milivoltios necesarios no estén en el nivel requerido para el buen funcionamiento. Aunque aparentemente tengamos salud, la frecuencia de voltios, la frecuencia eléctrica de nuestro aura, de nuestro cuerpo electromagnético no va a estar lo suficientemente fuerte para conectarnos con el entorno y conectarnos con el universo, aunque aparentemente tengamos salud. Es como existen bombillos de 30, de 60, de 100, 120 voltios, así mismo en nuestros cuerpos. Un cuerpo que no se alimente bien, que no se trabaje en él, tiene 30 voltios. Un bombillo de 30 voltios alumbra muy poco. A medida que comenzamos a evolucionar en nuestro proceso de purificación de nuestros cuerpos, van aumentando los voltios de los bombillos y vamos a alumbrar muchísimo más. Por lo tanto, aprendemos una vez más que el cuerpo es fundamental, no como nos han enseñado en Occidente, que apartan lo espiritual de lo físico. Entonces, la idea de la espiritualidad es la unificación. Entonces, en esta séptima clase vamos a hablar de la glándula pituitaria, el chakra Ajna, la sefirá de Jotma y de Binah. Ajna se traduce como centro de percepción. La glándula a cual corresponde este chakra es la glándula pituitaria o la hipófisis. A esta glándula se le conoce como la glándula maestra o principal. Vuelvo y te insisto una vez más, no creas nada de lo que te estoy enseñando hasta el momento. Investiga, indaga por ti mismo, saca conclusiones. Si te sirve, avanza mucho más. Si no te sirve, si crees que esto no es lo real, lo verdadero, déjalo a un lado y sigue en lo que te encuentras haciendo hasta el momento, que es lo mejor que puedes hacer, porque es el nivel en que cada uno se encuentra. No hay enseñanza mala, no hay enseñanza buena. Todo depende del nivel evolutivo en que cada uno de nosotros nos encontremos. Entonces, esta glándula produce hormonas que afectan el crecimiento y las funciones de las otras glándulas del sistema endocrino. En otras palabras, todas las glándulas inferiores endocrinas dependen de la glándula pituitaria. Esta glándula se encuentra alojada en la silla turca. Es a lo que religiosamente le llamamos el trono de Dios, porque ese hueso, conocido como la silla turca, tiene una forma de trono, de silla, por eso se le llama silla, y religiosamente se le llama el trono de Dios. No quiere decir que, como religiosamente se ha enseñado, que es que en el cielo hay una silla, un trono y Dios se sienta aquí. Eso son metáforas para expresar asuntos internos de cada uno de nosotros. Entonces dije que corresponde a Jotma y Binah, las cuales al unificarse forman la sefirot de Da'at. Jotma y Binah se unifican, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, se unifican y forman la sefirot de Da'at, y de allí surge el chakra Ajna o el chakra de la percepción. También se le conoce como el chakra del tercer ojo. Habitualmente se le llama en las corrientes orientales el
el tercer ojo. Y es por eso que a la glándula pituitaria se le conoce como la maestra, lo principal. Sabemos que en una casa, mamá y papá son las cabezas, son los principales. Mire que todo va teniendo una relación muy interesante a la hora de estudiar. Muchos me preguntan que cuáles son las fuentes de mis enseñanzas. En este tiempo se ha despertado en mí el talento, la investigación, la curiosidad, investigar, indagar. Preguntas en mi interior comienzan a revolotear y en mi interior comienzo a indagar y van llegando las respuestas, Pablo dice en la carta de Gálatas que el evangelio que él enseña no se lo reveló ningún hombre, porque es que toda la información está en nuestro interior. De hecho, se necesita tener mucha lectura y conocimiento de muchas cosas y de allí eso comienza a surgir en ti. Pero la mayor información está en cada uno de nosotros. Cuando comenzamos a interiorizar, allá ese maestro íntimo nos dice, acuérdate lo que leíste aquí, acuérdate lo que dice acá, acuérdate de esto, y comenzamos a empalmar el conocimiento y a hacer del conocimiento una riqueza que pueda transformar nuestras vidas. Entonces, Da'at se traduce como conocimiento, pero ¿qué conocimiento estamos hablando? De un conocimiento intelectual, no. Cuando hablamos de Da'at, de conocimiento, estamos hablando de la capacidad de unificar lo masculino y lo femenino. Por lo tanto, aprendemos que el conocimiento se adquiere por medio de la experiencia. Cuando en una relación interpersonal tenemos la capacidad de unificar masculino y femenino, adquirimos conocimiento, adquirimos Da'at. La unificación de los opuestos es conocimiento. De hecho, bíblicamente se dice que cuando el hombre se une a la mujer, la conoce. Y Adán conoció a Eva, a Java. Quiere decir que se unió lo masculino y lo femenino. Dijimos que Ajna se traduce como el centro de la percepción. Y es efectivamente Da'at donde percibimos la realidad. Cuando unificamos masculino y femenino, tenemos una percepción diferente de la realidad. Ahora, no soy un experto en temas de hormonas, ni de glándula, no soy ni médico, ni biólogo, etc. Solo soy un investigador y curioso que cada vez quiero ir más allá, cada vez quiero ir más allá. Entonces, para efecto de este estudio vamos a quedarnos con la idea que la pituitaria secreta hormonas que controlan el resto de las demás glándulas del sistema endocrino. Para efecto de este estudio nos vamos a quedar con la idea que todas las glándulas endocrinas están ligadas a esta glándula pituitaria. Da'at se relaciona con Dam, que significa sangre. La sangre debe fluir para que todo el cuerpo esté vivo. Esa es la idea de Da'at o Ajna, que a partir de la pituitaria comienza a secretar hormonas para que todo el resto del cuerpo funcione bien, en óptimas condiciones. Debería de ser. Este chakra funciona, como poco chakra, funciona armónicamente aunque no esté totalmente abierto. ¿Cómo nos damos cuenta que este chakra está abierto, que funciona armónicamente? La pregunta que surgió ahorita. Si me quiere decir que como estoy sano, estoy saludable, quiere decir que tengo mi chakra abierto, vamos a descubrirlo. ¿Cómo me doy cuenta que este chakra, Ajna, está abierto, está armónico? Se demuestra con un entendimiento despierto.
¿Cómo me doy cuenta que tengo un entendimiento despierto? No tengo la capacidad de recibirlo todo, de escudriñarlo todo, sin paradigmas. Tengo la capacidad de realizar una investigación, o tenemos la capacidad de realizar una investigación con una perspectiva holística. Medicina por un lado, ciencia por un lado, espiritualidad por el otro lado, y miramos los diferentes frentes, las diferentes ramas que nos lleven a la idea principal de lo que queremos tomar. Entonces, cuando tenemos la capacidad de tener un pensamiento holístico, una investigación holística, es una señal que este chakra está funcionando armónicamente. Otra evidencia que este chakra funciona armónicamente es porque hay un conocimiento profundo o un conocimiento muy elevado de las verdades espirituales, filosóficas más profundas. Eso es evidencia que este chakra está abierto y que funciona armónicamente. Me doy cuenta que este chakra está abierto porque tengo un espíritu abierto a las verdades místicas. No me quedo con los dogmas y con las tradiciones que se me han enseñado. Estoy abierto a lo nuevo, estoy abierto a recibir todas esas revelaciones místicas que vienen a enseñarme lo oculto de ese libro sagrado que tengo que se llama la Biblia. La Biblia, hago un paréntesis, es un libro sagrado, creo que ya lo he dicho muchísimo, como cualquier otro libro sagrado. No es menester y no es obligación que te sujetes a él como única fuente de crecimiento espiritual. De hecho, es un libro que está bastante escondido, llamémoslo así, que hay que escudriñar muchísimo para encontrar verdades espirituales, cuando en otros textos sagrados están allí libremente, que al leerlo nos damos cuenta de las riquezas espirituales. Entonces, una evidencia de este chakra abierto es que hay un espíritu abierto a las verdades místicas. Eso es señal que este chakra funciona correctamente. También comprendemos fácilmente que todas las expresiones externas son producto de una realidad interna. Cuando este chakra está abierto, comprendemos que todo lo que podamos manifestar o que la otra persona pueda manifestar externamente es un producto de su formación o de la forma, de la capacidad que se encuentra internamente. Si vibra alto, si vibra bajo. Todas las proyecciones que las personas tienen son condicionadas por su interioridad. Cuando este chakra está bloqueado, la única realidad que se puede percibir es la que tenemos de frente de la nariz, lo exterior. No hay lugar, no hay cabida para entender que eso que estoy viendo es una proyección de mi interior. Entonces viene un loco a decirme eso y lo rechazo. Estás loco, ¿cómo se te ocurre que lo que estoy viendo es una proyección de mi interior? Quiere decir que ese chakra está bloqueado, porque no hay una percepción de la realidad interna. Hay una influencia religiosa donde se nos ha enseñado que la divinidad está por un lado y que lo físico está por otro, cuando en realidad entendemos y sabemos que Dios es espíritu y materia. Cuando este chakra está bloqueado, solo surgen deseos materiales, solo hay un deseo por la necesidad corporal y vivimos en unas emociones duales, amor, odio, odio, amor, alegría, tristeza, esperanza, desesperanza. Eso es señal que este chakra no está en armonía. Entonces, la Biblia le recuerda eso a la humanidad, en este caso al pueblo judío. La Biblia les dice, vean, ustedes necesitan tener el chakra Ajna funcionando armónicamente
para que sus cuerpos sean los templos del Espíritu, para que ustedes puedan vibrar en armonía y puedan conectarse con el Padre Dios, las metáforas que utiliza la Biblia. ¿Y en dónde encontramos eso? En la famosa fiesta de Yom Kippur. Entonces dice Levítico 23, 27 al 32. Mira, el día 10 de este séptimo mes es el día de la expiación. Será una ocasión sagrada para ustedes. Practicarán la negación propia y traerán una ofrenda encendida a Hashem. Ya hablamos que la ofrenda encendida es Korban Kerub, que significa acercamiento, acercarse a lo divino. También dije en la clase anterior que en la última clase vamos a mirar la relación existente entre los meses y los días, a ver qué es lo que qué es lo que nos quiere decir esos textos basados en esas supuestas fechas. No harán ningún trabajo durante ese día, igual que Yom Teruah, que hablamos la clase anterior. Porque en ese día de expiación, en el cual se hace expiación en favor de ustedes delante de Hashem, su Elohim, su Dios. De hecho, cualquier persona que no practique la negación propia durante ese día será cortada de su parentela. Y cualquiera que haga algún trabajo durante ese día, yo haré que esa persona perezca entre su pueblo. No hagan ningún clase de trabajo, es una ley perpetua por todos los siglos en sus establecimientos. Si miramos este verso literalmente, es falso porque son más las personas que no practican estas actividades que las que las practican y la humanidad sigue en pie. No hay nadie que el día que celebre Yom Kippur haya caído allí fulminado porque no celebró ese día, porque trabajó. Entonces vemos que esto no tiene una implicación literal. Dice este pasaje que practicaremos la negación propia. Se ha malinterpretado como ayuno. También es una tradición rabínica ortodoxa judía de practicar ayuno el día de Yom Kippur, porque piensan que si ayunan, Dios le va a perdonar sus faltas. Esa es la única intención. Entonces ellos contratan personas que no son judías y las llevan al templo por si alguno se priva por el ayuno. Entonces las personas los llevan en las camillas a los hospitales o a sus casas para que se recuperen. Unas tradiciones que se pasan de ritualistas y de dogmáticas y hasta un aspecto como de burla. Entonces, la palabra que se utiliza para negación propia es la palabra zum, de la raíz gramatical de la palabra zinzum, que la entendemos como contraerse. En otra palabra, negación propia es altruismo. El profeta dice, creo que el profeta Isaías dice que el verdadero ayuno, la verdadera cómo nos negamos nosotros mismos es dándole de comer al hambriento, visitando al enfermo, vistiendo al desnudo. Recuerde que las señales de este chakra bloqueado es solo los deseos materiales. Entonces el maestro les dice, la Biblia dice, practiquen la negación propia. Desapéguense de ese amor a lo material y allí van a comenzar a transformar las vibraciones de este chakra para que comience a abrirse. Todo está relacionado con el altruismo. Entonces dice el Zohar que lo que permite que los pecados nuestros sean corregidos o sean perdonados son las aguas que descienden de Biná. Y esto es importante. Las aguas que descienden de Biná son las que expían nuestros pecados. Recuerde que Ajna es la unión de Jotma, Biná, chakra Da'at, Sefirot Da'at, surge el chakra Ajna. Recuerde que la glándula pituitaria secreta hormonas que son las encargadas de mantener en buen funcionamiento las otras glándulas correspondientes al sistema
endocrino. Voy a mencionarla simplemente, cada quien la investiga por su cuenta. Entonces, estas aguas que descienden de Binah son las hormonas del crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona luteinizante, la hormona adrenocorticotrópica, ahí sí las voy a dejar escritas para que la entienda más fácil, la hormona antidiurética y la oxitocina. Ahora, lo curioso es que son 7 hormonas que secreta esta glándula pituitaria. Recuerde que Binah es la sefirá número 7. 7 hormonas secreta la glándula pituitaria, 7 es la sefirá de Binah, la cual representa el intelecto y representa la Neshama. Pecado lo debemos entender como la desconexión, según las enseñanzas del Arizal, del cuerpo, las emociones y de la cabeza. Cuando las emociones y el cuerpo están separados de la cabeza, estamos en pecado. Dice que aquel que trabaje de cierto morirá. Trabajar en los deseos egoístas. Recuerde que en la clase anterior hablamos que no debemos practicar ningún tipo de trabajo que se practicaba en Egipto que estaba relacionado con la esclavitud. También dice que la persona que no practique la negación propia será cortada de entre su pueblo. Todo nefesh, recuerde que el nefesh se relaciona con el deseo a lo material. Todo nefesh que no deje su deseo de recibir para sí mismo va a ser cortado de su parentela. ¿Cuál es su parentela? Su ruach y su neshama. No va a poder descender los intelectos de Binah, no va a poder descender esas aguas de la glándula pituitaria en óptimas condiciones para el buen funcionamiento del cuerpo y de las emociones. Entonces mira cómo todo se relaciona lo uno con los otros. Entonces, en términos cabalísticos, pecado es vivir solo por el nefesh, eso es pecado. Vivir solo por nuestros instintos, vivir solo por nuestros deseos egoístas. Y la forma de corregir el pecado, dice el Zohar, que descendiendo las aguas expiamos nuestros pecados, es descender Ruach y descender Neshama. Entonces, el Nefesh que no haga expiación, es decir, que no abra su sexto chakra, morirá. Es decir, no podrá descender su Ruach y su Neshama. Es básicamente lo que tenemos en esta clase. Son secretos, creo que a un nivel muy profundo, que necesitamos leerlo, escucharlo una y otra vez para poderlo entender. Si yo que lo enseño y lo preparo me cuesta a veces encontrar palabras para poder expresarme de la mejor forma, creo que el que lo escucha también debe escucharlo una o dos veces para poder entenderlo y, como te digo, indagar mucho más en este conocimiento. Espero que estas clases sirvan de un principio de un entendimiento diferente en cuanto a las escrituras. Y vuelvo y te repito, te hablo de la Biblia porque es lo que nos han entregado como tesoro, como palabra de Dios, como el medio por el cual nos vamos a acercar a la divinidad, a Dios. Y es aceptado y se respeta las creencias y el aferro de las personas a dichas cosas. Pablo dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. ¿Cómo te sientes al escuchar estas verdades? Si sientes por allá algo que te dice como que por aquí es la cosa, síguela. Si por el contrario ves que no hay empatía con esta enseñanza, déjala a un lado. Ahora no quiere decir que sea incorrecta, simplemente que no estamos vibrando en la misma frecuencia. No se sabe quién va adelante, quién va atrás. Lo único es que vamos en evolución. Bendición para todos.